Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta aula virtual del Ateneo de Santander, que hasta que regresemos a la normalidad, es decir, a poder tener estas conferencias de manera presencial en nuestro salón de actos, proseguiremos con esta actividad a través de Internet. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Montserrat Villar, una coruñesa, doctora en astrofísica, que ha investigado en diferentes lugares de Europa, por lo tanto tiene un currículum profesional muy brillante, muy completo, y que además de conocer perfectamente todo ese mundo tan ignoto para los demás como pueden ser los lugares remotos de las galaxias, hoy nos trae una conferencia que a mí me parece especialmente interesante. Se titula Astros, óleos y manuscritos, el espacio a través del tiempo. Y digo que me parece especialmente relevante porque es una simbiosis entre la ciencia y el arte, porque ella, a partir de ahora, en su conferencia, nos va a llevar por el mundo de la pintura y la escultura hacia cómo diferentes generaciones han concebido precisamente el arte dentro de lo que era entonces la observación estelar, la visión del cielo y la idea que se hacían aquellas generaciones de cómo podía ser el universo. Como digo, Montserrat Villar tiene un amplísimo currículum, puesto que hizo el doctorado a nivel europeo, continuó con estancias postdoctorales en la Universidad de Sheffield en Inglaterra, en el Instituto de Astrofísica de París, regresó a Inglaterra en el año 2000 y allí fue profesora titular en la Universidad de Hertfordshire. Compaginó su pasión por investigar con la de enseñar y compartir conocimiento. Esa manera de compartir conocimiento es lo que va a hacer esta tarde aquí en el Ateneo de Santander. Y ya sin más, paso la palabra a Montserrat Villar. Bueno, muchísimas gracias al señor Manuel Ángel Castañeda, al Ateneo, al IFCA, por invitarme a dar esta conferencia. Me hubiera encantado hacerla en persona, pero lógicamente no es posible, así que vamos a tratar de sacarle máximo partido a esta forma virtual. Voy a pasar a compartir pantalla, a ver si acierto, para que vean la presentación. Bien, pues como decía el señor Manuel Ángel Castañeda, voy a hablar de un tema que a mí me parece maravilloso, donde vamos a ver una confluencia del arte y de la observación del cosmos a lo largo de milenios para ver cómo se han unido con lazos, nexos fascinantes para dejar constancia de cómo nuestra percepción del cosmos y el lugar que ocupamos en él han ido cambiando a lo largo de la historia por distintos motivos, por creencias religiosas, motivaciones económicas, políticas, el avance del conocimiento científico, etc. Desde siempre hemos mirado al cosmos, a las estrellas hemos mirado porque en las constelaciones hemos puesto nuestros mitos, nuestros dioses, ahí hemos visto sus amores y desamores, sus encuentros y desencuentros. Hemos creído de manera irracional que nuestro destino está escrito en las estrellas. Siempre hemos querido tener métodos de oráculo para ser capaces de predecir el futuro. Si podemos predecir el futuro, tenemos el poder. En la astrología hemos querido encontrar esa motivación a partir de las posiciones de los planetas en las constelaciones del zodíaco para predecir los aconteceres de la Tierra. Hoy es una práctica totalmente rechazada por la ciencia, pero sí que es cierto que esa creencia impulsó de manera muy importante la observación del cosmos. Al cosmos hemos mirado porque ahí hemos visto fenómenos peculiares
que aparecían de manera súbita, como los eclipses, como los cometas, que por extraordinarios requerían también explicaciones extraordinarias. No se entendían y a lo largo de muchas culturas, como vamos a ver, se les asoció un carácter profético de terror y de devastación. Al cielo hemos mirado también porque hemos querido orientarnos en nuestros viajes y, por supuesto, también hemos mirado siempre al cosmos porque hemos querido entenderlo. A lo largo de toda la historia siempre ha habido mentes que han querido separar el mito, la leyenda de una explicación racional del cosmos que nos aproximara cada vez más a una explicación verídica basada en la razón como hace la ciencia. Por tanto, la observación del cosmos, la astronomía nos han inspirado desde siempre. Esto ha quedado patente en numerosas obras de arte y es lo que quiero mostrarles hoy. He decidido, por este formato virtual, prefiero hablar de menos temas en más profundidad que cubrir demasiados temas, así que he decidido centrarme en dos grandes bloques, que son la Luna y los cometas. Entonces, vamos a empezar con la Luna y para ello viajamos en el tiempo al siglo IV a.C., la época del gran pensador, filósofo de la naturaleza, Aristóteles. Aristóteles presentó una visión del cosmos, propuso una visión del cosmos que permaneció intacta, sí cuestionada, pero prácticamente intacta durante casi 2000 años, hasta el siglo XVII. El cosmos de Aristóteles consistía en lo siguiente. El universo está dividido en dos ámbitos. El ámbito de lo supralunar, donde están los planetas, el Sol, la Luna, las estrellas y el primer motor. Cada planeta, el Sol, la Luna, cada planeta tiene su esfera asociada. La esfera más externa es la esfera de las estrellas fijas, más allá está el primer motor que imprime movimientos a las esferas interiores, haciendo que todo gire alrededor de la Tierra. Tenemos un cosmos geocéntrico con el centro ocupado por la Tierra inmóvil. Por encima de la Luna todo es perfecto. Los planetas describen movimientos uniformes perfectos. La forma geométrica perfecta es el círculo. Por tanto, se asocia un movimiento circular uniforme a los planetas para explicar su movimiento entre las estrellas y alrededor de la Tierra. Por debajo de la Luna es el mundo de lo terrestre, de lo corrupto, el mundo del hombre donde todo es perecedero, todo cambia. Está hecho de 4 elementos. En el centro del universo está la esfera de la Tierra, rodeada por una esfera de agua, rodeada a su vez por una esfera de aire y la esfera más externa es una esfera de fuego. Estos 4 elementos se combinan de distintas maneras para crear todo lo que existe en el mundo sublunar, en el mundo del hombre, de la Tierra. Los movimientos son imperfectos, son rectilíneos hacia arriba y hacia abajo. Finalmente, Aristóteles propone un cosmos donde lo que ocurre en el mundo celeste está descrito y regulado por unas leyes diferentes a las leyes que explican y producen lo que ocurre en el mundo sublunar. Como antesala del mundo supralunar, la Luna se considera un cuerpo perfecto. Sin embargo, cuando nosotros miramos hacia la Luna, cualquiera de ustedes podrá darse cuenta inmediatamente, sin ayuda de telescopios ni prismáticos, que vemos las manchas de la Luna. Son los contrastes de claros y oscuros que hoy sabemos perfectamente a qué se deben. Hace varios miles de millones de años, en la época temprana de la formación del sistema solar, la superficie de la Luna fue bombardeada de manera muy intensa por cuerpos rocosos que estaban flotando por el sistema solar. Estos impactos produjeron afloraciones basálticas como actividad volcánica que hizo que ese magma basáltico de la superficie aflorara, cubriendo grandes áreas de la superficie de la Luna con este material que por sus propiedades reflectantes más bajas que las zonas restantes de la Luna daban lugar a estos contrastes de claros y oscuros. Por tanto, hoy sabemos a qué se deben estas
manchas de la Luna, pero lógicamente hace siglos esto no se conocía. Hasta el siglo XV, yo diría que hasta el siglo XVII más bien, las representaciones de la Luna en el arte no son realistas. Aquí les muestro dos de los casos, de los ejemplos muy escasos, donde sí aparece representada de forma realista. Tenemos que preguntarnos por qué estaba tan asentada la idea de esa pureza de la Luna cuando realmente la imagen que nos ofrece es que no parece pura ni perfecta. Desde época de Aristóteles hasta el siglo XVII hubo multitud de intentos de explicar esas manchas de la Luna. Se propuso, por ejemplo, Plutarco en el siglo entre los siglos I y II después de Cristo, propuso que en la Luna hay mares, continentes, que incluso hay vida, una idea muy rompedora para la época. Hubo quien propuso que se trata de ilusiones ópticas. Se dijo que al ser la antesala del mundo supralunar ha sido ensuciada por los vapores corruptos que ascienden desde el mundo sublunar hasta la Luna. La Luna ha sido corrompida por las impurezas del mundo sublunar. Se propuso también que actuaba como un espejo, de manera que lo que vemos en la superficie de la Luna son los contrastes de los continentes y los océanos de nuestra propia Tierra. Por tanto, hubo numerosos intentos a lo largo de todos estos siglos de explicar esas manchas de la Luna, a menudo tratando de reconciliarlas con esa visión aristotélica de un cuerpo puro y perfecto. Aquí les muestro dos obras donde tenemos representaciones bastante realistas de la Luna, que son especiales por escasas. En la izquierda les muestro una obra del artista flamenco Jan van Eyck, que realizó en 1430, bastante antes que los dibujos que a principios del siglo XVI realizara Leonardo da Vinci de la Luna con las manchas. Les muestro una parte, es un díptico, les muestro la escena de la crucifixión en el Monte Calvario, tenemos a Cristo con los dos ladrones al lado. Les muestro, no sé si ven el cursor, según lo muevo, ¿ven el cursor? ¿Ven el ratón? Sí, se ve. De acuerdo, pues aquí he mostrado ampliada esta parte del cuadro donde vemos la representación de la Luna sobre las montañas nevadas. Es diminuto, apenas unos centímetros en tamaño real, pero ya apreciamos esos contrastes de las manchas de la Luna, que de hecho es muy realista. Se considera la representación más antigua realista de la Luna que ha llegado hasta nosotros. En la derecha les muestro un cuadro que a mí me parece absolutamente maravilloso. Está en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Es un Cristo resucitado. Es peculiar en el sentido de que no es un Cristo triunfante de la muerte, sino que tiene toda la tristeza, se aprecia en su mirada como si cargara con todos los pecados del mundo. Es una mirada que hipnotiza. Realmente una obra maravillosa. Vemos al fondo un paisaje con unas ruinas. Y aquí vemos una luna que he ampliado aquí, de hecho parece que vemos una cara, pero sí representa estos contrastes de claros y oscuros que son las manchas de la luna. Son dos representaciones tempranas de la superficie de la luna. Llegamos a principios del siglo XVII. Aún existe un debate muy intenso sobre de qué está hecha la luna. ¿Es cristalina, es vaporosa, es transparente, es translúcida? Todavía no se sabe de qué está hecha, si de éter, de otro material puro y perfecto. Ya había habido, antes de que llegara el telescopio, había habido una serie de fenómenos que habían sido interpretados por astrónomos como Kepler o Galileo como que sugerían que la Luna era un cuerpo parecido a la Tierra, que era un cuerpo imperfecto, pero lo que fue ya irrebatible fue las observaciones que Galileo Galilei realizó a partir de 1609 con el telescopio. Galileo no inventó el telescopio, pero sí fue el primero en realizar un estudio sistemático del cosmos, que de hecho los resultados de sus observaciones
cambiaron por completo nuestra percepción del cosmos a partir de entonces. Estos dibujos los hizo Galileo. Apuntó el telescopio a la Luna y lo que observó es que es muy irregular. Tenía mucho talento como artista, tenía muchos conocimientos sobre arte, sobre óptica, sobre perspectiva. Por tanto, lo que él veía no solo era capaz de dibujarlo, sino que además sabía interpretarlo haciendo uso de los conceptos de perspectiva y de iluminación, etc. Es lo que hizo con su interpretación de la Luna y de las manchas del Sol. En estos dibujos, en esta línea que separa la zona iluminada de la Luna de la zona oscura, tenemos esta línea que lo separa, que llamamos terminador. Si fuera una esfera perfecta, argumentaba Galileo, tendría que ser totalmente lisa. Y lo que vemos es que dibujó muchas irregularidades, que además él se dio cuenta de que a medida que iba la forma en que el Sol iluminaba la superficie de la Luna, a medida que iba cambiando de fase, esas iban cambiando de una manera muy prominente. Tenía como una estructura muy clara y regular. Ahí lo que le recordaba es los efectos que se observan en el relieve de la Tierra, en los valles y montañas, cuando son iluminados, a medida que el Sol se eleva o baja por encima o hacia el horizonte. La distinta inclinación de los rayos del Sol provocan distintos contrastes entre sombras y luces en valles y montañas. Esto es lo que le recordó a Galileo, lo que estaba viendo, y a partir de esto él propuso que en la Luna hay valles y montañas. Propuso que es un cuerpo áspero, opaco e imperfecto. Esto suponía un cambio muy importante, no solo por este cambio en nuestra percepción de la Luna, que deja de ser un cuerpo perfecto, sino porque implica también que el mundo supralunar no es perfecto. Ya había habido algunas indicaciones en este sentido que mencionaré, pero esta era una más demostrada por el telescopio, de que el mundo supralunar no es perfecto y de que si la Luna y la Tierra son objetos parecidos, es probable también que las mismas leyes expliquen lo que ocurre en los dos ámbitos, en el celeste y en el terrestre. No hay distintas leyes para dos universos diferentes. Al mismo tiempo, está teniendo lugar en la Iglesia Católica, en los círculos de artistas que hacían pintura religiosa, un debate absolutamente fascinante que podría parecer que no tiene relación, pero que tiene profundas conexiones, que está unido por un nexo fascinante. Voy a hablar de la Inmaculada. En el siglo XII comienza el debate en el seno de la Iglesia Católica sobre el siguiente tema. ¿La Virgen fue concebida inmaculada desde un principio? O sea, en el momento de la concepción ya era inmaculada, o por el contrario, fue concebida con el pecado original como todos los demás, y fue absuelta en un momento posterior. Por tanto, fue concebida inmaculada o concebida con el pecado original y absuelta posteriormente. Estamos a principios de las primeras décadas del siglo XVII. Recordemos, el siglo anterior, Lutero pone en marcha la Reforma Protestante, que está avanzando de una manera muy fuerte, sobre todo en los países nórdicos de Europa. La Iglesia Católica, a mediados del siglo XVI, pone en marcha una estrategia para frenar el avance del protestantismo que llamamos contrarreforma, y que duró desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. A principios del siglo XVII tenemos un debate, como antes decía, sobre la pureza de la Luna. Vamos a ver cuál es la relación. Una de las cosas que hizo la Iglesia Católica para promover los cultos católicos fue diseñar y poner en marcha una estrategia de propaganda de determinados cultos, como por ejemplo el culto a la Virgen María. Los protestantes rechazan el papel de la Virgen María y de los santos como interlocutores entre el hombre y Dios. Por tanto, una de las cosas que promueve la Iglesia es el culto a la Inmaculada Concepción. Se desarrolla toda una simbología, una iconografía mariana, como la rosa, la palma, la
los lirios, etcétera, y sobre todo representaciones de la Inmaculada Concepción. Uno de los principales focos inmaculistas en Europa defensores del culto a la Inmaculada, estuvo localizado en Sevilla. Por eso tenemos tantas Inmaculadas de esas primeras décadas del siglo XVII, de Murillo, de Velázquez, de Pacheco, de Zurbarán, etc. La representación de la Inmaculada sigue unos elementos muy comunes que se repiten en prácticamente todas ellas y hacen alusión a estas frases que se leen en el Apocalipsis de la Biblia. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. En la Biblia no se menciona explícitamente a la Virgen María asociada con esta mujer envuelta en el sol, pero sí que es cierto que con el tiempo se llegó a asociar estas frases del Apocalipsis con la representación de la Inmaculada Concepción de María. Por tanto, tenemos este debate que tiene lugar en el seno de la Iglesia Católica, lleva ya desde el siglo XII, cobra mucha fuerza sobre la Concepción Inmaculada de la Virgen a principios del siglo XVII y en 1854 la Iglesia Católica declararía la Inmaculada Concepción de María como dogma de fe. Vemos aquí una Inmaculada realizada por Francisco Pacheco en 1621. Francisco Pacheco fue maestro y suegro de Velázquez. Tenemos pues los elementos que se describen en la frase del Apocalipsis: la Virgen María iluminada por el sol, coronada por 12 estrellas, con los pies sobre la luna. Francisco Pacheco escribió en 1649 un tratado sobre pintura. En todas las Inmaculadas, prácticamente en todas las Inmaculadas que ustedes vean, aparece la luna, entre otras simbologías marianas, como uno de los elementos que son, pues en todas las Inmaculadas aparece la Virgen sobre la luna. Es un elemento esencial en las Inmaculadas y había un gran debate, o por lo menos había un intento de hacer un esfuerzo por representar una luna que se pudiera asociar con esa pureza, esa Virgen sin mácula. Por eso en las Inmaculadas se suele representar con los conos hacia abajo o hacia arriba, transparente o como de alabastro, pero siempre una superficie perfecta, sin ningún tipo de mácula, para asociarla con esa pureza de la Virgen. La simbología es más complejo de lo que yo estoy explicando, pero quedémonos con la idea de que esa luna pura representada en las Inmaculadas también nos sirve de alegoría para representar, para fortalecer esa imagen visual de la pureza de María. Como decía, Francisco Pacheco escribió un tratado en 1649 titulado Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas. Hace pues, recomendaciones sobre el arte de la pintura y da consejos sobre cómo representar distintos aspectos, el diablo, los ángeles, santos, etc. Dedica un apartado para explicar cómo representar a la Virgen Inmaculada. Entre todos los detalles que menciona, comenta estas frases sobre cómo representar la luna. Debajo de los pies, la luna, que aunque es un globo sólido, tomo licencia para hacerlo claro y transparente con las puntas hacia abajo. Luego menciona que hace alusión al jesuita y humanista Luis Alcázar, que es uno de los nombres que él utiliza como referencias en su tratado, y este jesuita afirmaba que, según los sabios matemáticos, puesto que la Virgen está iluminada por el sol y el sol está encarado con la luna, no queda otra situación que las puntas de los cuernos de la luna apunten hacia abajo. Por tanto, la Virgen tiene que estar sobre la superficie convexa de la luna. Lo que a mí me interesa más en esta frase es que Francisco Pacheco hace alusión a un globo sólido, aunque toma licencia para hacerlo claro y transparente. Aquí lo vemos. Vemos el barco a través de la luna. Él entiende que es un globo sólido, pero lo hace transparente. Luis Alcázar ya había rechazado la idea de una luna pura
había considerado ya que era un cuerpo sólido y opaco. Por tanto, Pacheco decide que aunque sea sólido y opaco, lo va a hacer transparente, quizá por esta idea de que se aproxima más a esa idea, a esta concepción inmaculada de María. Aquí les muestro 3 inmaculadas más del siglo XVII, de artistas españoles Zurbarán, Claudio Coelho, José María Hidalgo, donde vemos lunas transparentes. Aquí, por ejemplo, vemos que está hecha de cristal. Aquí vemos incluso un angelote que parece estar encerrado en esta esfera de cristal. Es decir, tenemos lunas perfectas y puras como esa luna sobre la que se debate tanto en los círculos tanto de artistas como de científicos. En 1612, Cigoli ejecutó un fresco en la cúpula de la Basílica Santa María, en una cúpula de la Basílica Santa María Mayor de Roma, de la Inmaculada, que aquí les muestro y que ha dado lugar a infinidad de artículos y es absolutamente fascinante. Cigoli era un gran amigo de Galileo, lo sabemos porque intercambiaron muchas cartas. Cigoli le fascinaban los estudios que estaba haciendo Galileo, él tuvo su propio telescopio, observó la luna, observó las manchas del sol, es decir, no solo estaba interesado en el arte, no solo era pintor, sino que además tenía un gran interés en los estudios del cosmos y seguía muy de cerca los estudios que realizaba su amigo Galileo. Veamos esta Inmaculada, está aquí, la vemos con coronada de estrellas, iluminada por el sol, con los pies sobre la luna, pero no tenemos una luna perfecta, tenemos una luna irregular. Aquí vemos el terminador, vemos cráteres, es una luna opaca, sólida, imperfecta. Si lo comparamos con los dibujos que hizo Galileo, nos recuerda mucho estos dibujos. De hecho, el propio Cigoli se pudo haber inspirado en los dibujos de Galileo, incluso en las propias observaciones que él hizo de la Luna. Se ha debatido mucho sobre por qué no causó esto un terremoto entre las autoridades de la Iglesia. No voy a entrar en ese tema, pero lo que sí transmite esta Inmaculada que realizó Cigoli es que él adopta la idea de que la fe tiene que tener cabida para el avance del conocimiento. Esta imagen religiosa no pierde nada de su simbolismo, aunque está representando una línea, una luna imperfecta. Es la Inmaculada de Cigoli. A lo largo del siglo XVII-XVIII se publicaron mapas de la Luna absolutamente maravillosos, pero voy a llegar hasta el siglo XIX y les voy a mostrar un libro que es muy interesante. Fue escrito por un astrónomo y un ingeniero, James Nasmyth, James Carpenter, los dos británicos. El libro se tituló La Luna considerada como un planeta, un mundo y un satélite, publicado en 1874. Los autores quisieron introducir representaciones gráficas de la Luna lo más realista posible, el relieve lunar. La fotografía ya se había inventado, se estaban tomando ya fotografías de la Luna, pero no tenían el suficiente detalle como para apreciar la riqueza del relieve lunar. Por tanto, hicieron lo siguiente. Ellos mismos hicieron observaciones de la Luna con los telescopios, podían apreciar con mucho detalle cráteres, grietas, estructuras de distinto tipo. Las dibujaron, aquí les muestro un dibujo, luego crearon moldes de escayola, les muestro en el medio un ejemplo que todavía se conservan en el Museo de Ciencias de Londres, y luego estos moldes los iluminaron con distintas fuentes de luz desde distintos ángulos, con distintas inclinaciones, para reproducir esos contrastes de luces y sombras que se pueden apreciar a medida que va cambiando la iluminación de la luna por el sol. Aquí les muestro una fotografía que de hecho parece totalmente real. Este es el tipo de fotografías que incluyeron en el libro. Imaginaron cómo sería también un viaje a
a la Luna es una descripción maravillosa porque ellos imaginan las sensaciones que percibiría una persona que pudiera viajar, que pudiera resolver el no poder respirar allí, pues imagina un paisaje de colores por los minerales que iluminados por el sol de la roca, distintos minerales, un cielo totalmente negro, plagado de estrellas que no titilan como ocurre en la Tierra porque no hay atmósfera. Imagina contrastes muy bruscos entre luces y sombras y habla de una manera maravillosa del efecto de la falta de sonido. Hablan de cómo ni 1000 tambores ni 1000 cañones podrían producir un solo sonido en la Luna por la falta de aire. En fin, he querido comentarles este libro porque me parece realmente maravilloso. En el siglo XX, por supuesto, llega la carrera espacial. A partir de mediados del siglo XX comenzamos a explorar el espacio y esa carrera espacial tuvo una profunda influencia en todas las ramas del conocimiento, de la cultura. Artistas, músicos, escritores, cineastas se sintieron inspirados por esa carrera espacial. Incluso en la moda se notó la influencia de las misiones Apolo, de distintas misiones que fueron lanzadas al espacio. Uno de estos artistas, o sea, este interés duró durante décadas, aún dura, y querría mencionar un artista que es Kai Guoqian. Es un artista chino que muy conocido, lleva muchos años asentado en Nueva York. Kai Guoqian fue el responsable del diseño y montaje de los espectáculos de apertura y clausura de fuegos artificiales de las Olimpiadas de Pekín de 2008. Su materia prima es la pólvora, hace desde pequeñas obras en canvas, donde hace arder la pólvora, hasta grandes eventos explosivos que hace por todo el mundo. A Kai Guoqian le fascina la cosmología, la astronomía, la conexión espiritual del ser humano con el cosmos. Esto queda muy presente en su obra. Aquí les muestro una obra que tituló Un cierto eclipse lunar, proyecto para la humanidad número 2, lo realizó en 1991 y aquí se lo muestro. Claramente está inspirado en una de las imágenes que durante el programa Apolo fueron tomadas de la Tierra en la distancia desde las cercanías de la Luna. En primer plano vemos la superficie, el horizonte de la Luna y arriba en ese vacío cósmico vemos la Tierra, una imagen icónica que nos ha inspirado a toda la humanidad. Kai Guoqian se inspira en esta imagen y representa aquí un proyecto que él propone realizar para que lo disfrute la humanidad. Aquí vemos la superficie de la Luna, el horizonte, la Tierra en la distancia. Propone crear una línea de fusibles de pólvora de muchos kilómetros que simula la Gran Muralla China y propone hacerla arder durante un eclipse lunar para que desde la Tierra podamos contemplar ese espectáculo de esta gran línea iluminada, la podamos contemplar en la superficie oscurecida de la Luna. Es un cierto eclipse lunar que propone, un proyecto que propone Kai Guoqian para el disfrute de la humanidad. Acabo ya el primer bloque. Sobre la Luna, lo que he querido ha sido mostrarles, como les decía, cómo arte y observación del cosmos, en este caso la Luna, se han entrelazado a lo largo de distintas culturas, distintos, para dejarnos un registro de cómo nuestra percepción cambió, por qué motivos y qué implicaciones tuvo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los cometas. Sabemos qué son los cometas. Son mundos helados que tienen tamaños de entre 1 kilómetro o varios kilómetros de tamaño. Aquí les muestro un ejemplo. Esto es un núcleo, una imagen real del cometa, lo llamamos coloquialmente Chury porque tiene un nombre muy largo, lo voy a nombrar después.
porque se lanzó una misión muy importante de la ESA, es el cometa Chury. Aquí vemos su núcleo, la imagen de su núcleo comparado en una superposición con la zona central de Madrid. Son varios kilómetros. Por tanto, los cometas tienen tamaños de ese orden. Son mundos helados, vienen de distancias enormes de los confines del sistema solar, de dos grandes regiones, una que está más allá de Neptuno, otra mucho más allá del planeta enano Plutón. Y cuando alguno de ellos es lanzado hacia el interior del sistema solar, los hielos que lo forman, está hecho de roca, polvo, hielo, los hielos que lo forman, por efecto del calentamiento a medida que se acerca al Sol, pasan directamente a vapor, es decir, se subliman. Gases, polvo, son expulsados y forman estas colas, que es lo que asociamos normalmente con esta imagen que tenemos de los cometas astronómicos. Nos interesan muchísimo los cometas, son mundos fascinantes. Nos dan información sobre cómo era el sistema solar en sus orígenes, hace miles de millones de años. Por ejemplo, planetas como la Tierra, Venus, Marte, etc., han experimentado en su superficie cambios enormes que la han ido transformando por tectónica de placas, por actividad volcánica, etc. Es decir, son muy diferentes a cómo eran en los inicios. Sin embargo, en estos cometas no ha habido actividad geológica, la gravedad es muy débil, no ha habido apenas procesamiento, por tanto, nos aportan información sobre cómo eran el sistema solar en sus inicios. Son objetos celestes, astros muy primitivos y muy primordiales. Por tanto, a los científicos nos resultan objetos fascinantes. Algo muy interesante es que a lo largo de miles de años en culturas que no tienen por qué haber tenido ningún tipo de relación o conexión, se repite la idea de que los cometas eran portadores o mensajeros de desgracias, de terror y de muerte. Lo vemos en culturas muy diversas y les voy a mostrar algunos ejemplos. Tenemos que entender que eran objetos que aparecían de repente en el cielo, podían aparecer prácticamente en cualquier sitio, no necesariamente en las constelaciones del zodíaco. Podían verse durante semanas, incluso meses, parecía que rompían la armonía del cosmos. Por ser imprevisibles, por entonces no poder predecirse, causaban terror y conmoción. Precisamente por ese terror se les hacía un seguimiento, se les observaba con mucha cautela, porque se trataba de interpretar a partir de su aspecto qué mensaje, qué es lo que estaban anunciando. Les muestro aquí un ejemplo que yo creo que les va a parecer muy interesante. En 1972 se descubrió en Changwon, una provincia de China, un lugar de enterramiento datado entre el año 190 y 168 a.C., es decir, hace cerca de 2200 años. Se encontraron 3 tumbas. Aquí muestro varias fotografías del lugar de excavación. Se encontraron 3 tumbas, como digo. En una de ellas había el esqueleto de un hombre adulto, en otra la momia de una mujer y en el otro el esqueleto de un varón joven. Se sabe quiénes eran. Él era un aristócrata, primer ministro, con un cargo político muy importante en aquella época. Ella era su esposa. La momia corresponde a su esposa y el varón joven se cree que era el hijo de ambos. En aquella época, en esta cultura, como en tantas otras, se creía en la vida eterna. Una vez que morían, comenzaban un viaje hacia la inmortalidad. Como en tantas culturas, en los lugares de enterramiento, con ellos se enterraban con multitud de objetos, comida, especias, perfumes, para hacerles más agradable ese viaje hacia la vida eterna. En este caso,
se hizo lo mismo, se enterró a esta familia de 3 con multitud de objetos. Se han encontrado como 3.000 objetos, por ejemplo, algunos recipientes pues, para perfumes, para alimentos, una orquesta con pequeñas figuras de madera tocando instrumentos, y se han encontrado numerosos manuscritos realizados en seda. Aquí les muestro uno. Esta es ella, la esposa del primer ministro, acompañada por varias damas de compañía. Le han ido a visitar 2 personas a las que está atendiendo. Este manuscrito, este pedazo, es un pedazo de uno de los manuscritos, es en lo que quiero que se fijen. Está datado hacia el año 223 a.C. Contiene los dibujos de 29 cometas. Si se fijan, los hay con aspectos muy diferentes. Los hay con 4 colas, con 2 colas, con 3, con una cabeza única, con una cabeza rodeada por otro círculo. No son cometas concretos, son tipos de cometas con una gran variedad. Esto ya demuestra la cantidad de cometas que habían sido observados y el intento de clasificarlos. Cada cometa está acompañado debajo con un breve texto en chino antiguo donde se dice el nombre del cometa y además la desgracia que está anunciando: sequía, pues, muerte del rey, guerra, hambruna, etc. Por tanto, lo que intentan es catalogar los cometas para, una vez que se aviste uno en el cielo, dependiendo del aspecto, ser capaces de interpretar qué es lo que está anunciando, porque eso les permitirá prepararse ante cualquier eventualidad. Por tanto, este terror que les inspiraron los cometas les llevó y les inspiró para observarlos, registrarlos y catalogarlos. Esto tiene que haber sido el registro de cometas observados durante décadas, incluso durante siglos. Es lo que se considera el atlas de cometas más antiguo que ha llegado hasta nosotros. Estábamos en China de hace 2200 años, venimos a la Europa cristiana medieval, donde tenemos tapices, manuscritos grabados que reproducen esta misma idea de que los cometas traen desgracias, traen guerras, derrotas en las guerras, traen lluvias de sangre, animales que nacen con 2 cabezas, enfermedades mortales infantiles, ciudades devastadas por las llamas. Es algo repetitivo a lo largo de los siglos de distintas culturas. En 1577 se observó un cometa en Europa en noviembre que asombró a la gente. Se dijo, por ejemplo, que brilló tanto como la luna, que parecía un fuego que ardía entre las nubes. Se dijo que iluminó toda la Tierra. Tuvo que ser impresionante. Este cometa ha jugado un papel importantísimo en la historia de la astronomía y de nuestra concepción del cosmos. Fue observado por varios astrónomos como Tycho Brahe, el más importante, Maestlin también, porque lo que hicieron estos observadores del cosmos fue tratar de determinar la distancia a la que estaba el cometa. Retrocedamos a Aristóteles. Aristóteles presentó también una disertación sobre qué son los cometas. Los consideran en el siglo IV a.C. fenómenos meteorológicos. No pueden ser fenómenos celestes, puesto que el mundo celeste es puro, no hay cambios, es inmutable. De hecho, los describe en su obra Meteorología. Aristóteles propone que los cometas son vapores, exhalaciones que suben desde la superficie de la Tierra, van subiendo por las capas del aire hasta llegar hasta la esfera de fuego, donde por el roce, por la fricción, se ponen incandescentes, arden. Y esto, dependiendo de la consistencia, el tipo de material que lo forma, hace que duren más tiempo o menos tiempo. Así explica Aristóteles el fenómeno de los cometas. Hubo ya pensadores que cuestionaron esta idea y ya desde antiguo lo contradijeron diciendo que no, que los cometas, al menos algunos, estaban más allá de la Luna,
lo que implicaba que el mundo supralunar no era inmutable. Entre ellos Séneca, en el siglo I o en el siglo I o II después de Cristo, ya cuestionó esta interpretación de los cometas por parte de Aristóteles. Pero aún en el siglo XVI, volviendo al cometa de 1577, existe un debate sobre su naturaleza y de qué están hechos, con todavía la idea muy asentada de que son fenómenos atmosféricos. Por tanto, en este cometa de 1577, Tycho Brahe, Maeslin tratan de determinar la distancia por una técnica que se llama de paralaje y se dan cuenta de que tiene que estar más allá de la Luna. No puede ser un fenómeno atmosférico, tiene que estar más allá de la Luna. Tycho Brahe, aquí muestro un dibujo, afirma que estuvo muy cerca de Venus. Por tanto, antes de la Luna imperfecta de telescopio, tenían ya evidencia de que había cambios en el mundo supralunar. Les voy a mostrar este manuscrito que es maravilloso, se lo voy a mostrar por las ilustraciones. Fue realizado 10 años después del avistamiento en Europa de este cometa de 1577. Recordemos que la imprenta de Gutenberg ya lleva más de un siglo funcionando en Europa, pero este manuscrito fue hecho por las ilustraciones. A finales del siglo XVII seguía reproduciendo estas ilustraciones a mano. En este siglo, como digo, existe este debate sobre de qué están hechos los cometas, dónde están, dónde se forman. Pero a muchos observadores de cometas lo que les interesa es el significado astrológico. Les da igual dónde se formen. Da igual que se formen en la atmósfera, que se formen más allá de la Luna. Esta connotación de terror y de muerte se sigue asociando con los cometas. Por tanto, al margen de dónde se formen y de cómo los astrólogos siguen observando los cometas para tratar de predecir las desgracias que traen, para tratar de interpretarlos. En la Edad Media, por este motivo, fueron muy populares tratados sobre cometas, y voy a mencionar uno que fue realizado en España en 1238 por un autor anónimo, que fue escrito en latín por alguien que estaba muy familiarizado con la astrología, la interpretación astrológica de los cometas, haciendo alusión a sabios que ya en el pasado interpretaron los cometas, tanto de los astrólogos árabes como Ali, Abu Masar, Al-Iqrin, hace referencia a Ptolomeo, aunque Ptolomeo no los interpretó desde el punto de vista astrológico, pero son fuentes que se citan repetidamente en estos tratados medievales sobre cometas. En este de 1238, el autor propone una clasificación de cometas en 9 tipos, según su aspecto, la forma de la cola, el color, si tiene cola, si no tiene cola, y propone, según ese aspecto, qué es lo que anuncian: o guerra, incendio, sequía, hambruna, etcétera, etcétera. Ese significado, ese anuncio, esa desgracia que anuncian depende de otros factores, depende en qué constelación del zodíaco se vea, depende de qué planetas haya cerca. Entonces, este artista está con estas creencias que tengo que decir que hoy están totalmente descartadas, pero bueno, insisto, era la percepción de entonces. Tratan de construir un manual de interpretación de los cometas. Esta estructura del manuscrito de 1238 fue reproducida repetidas veces en muchos tratados sobre cometas. En el siglo XV se publica una versión abreviada en francés que fue muy popular y que se ha asociado como la fuente de la que extrae toda la información este manuscrito del que ahora paso a hablarles, el manuscrito
de cometas de 1587. Fue escrito en francés, se sabe muy poco sobre él. Se conservan dos copias, una en la Universidad de Kassel, en Alemania, otra en la biblioteca del Instituto de Warwood de Londres. No se sabe ni quién fue el autor o autores, tampoco el artista, no se sabe la fecha, dónde se ejecutó, pero por menciones a eventos, a lugares, por las características de los paisajes, se piensa que fue realizado en una ciudad del norte de Europa, probablemente en Flandes, tampoco se descarta el norte de Francia. Por tanto, hay mucho desconocido sobre este manuscrito, pero lo que sí que es cierto, que aunque no hace alusión a este manuscrito de 1238, sí que es claro que lo utilizó como la fuente principal, porque clasifica los cometas prácticamente de la misma manera, interpretándolos de la misma manera, etc. Les muestro aquí tres de las ilustraciones que se incluyen. Son maravillosas. Tenemos el cometa siempre con un tamaño gigantesco comparado con el paisaje. El cometa se ha abierto paso, ha abierto un hueco entre las nubes, es decir, lo está colocando entre las nubes en la atmósfera. El resplandor del cometa ilumina las nubes. Tenemos en todos los casos escenas bucólicas de un paisaje tranquilo, son escenas de costa, excepto en este cometa llamado Aurora. Este cometa anuncia la devastación producida por incendios, por guerras. Vemos aquí una ciudad en llamas, personas, animales que corren huyendo del fuego que avanza sin control. Hay algunos casos excepcionales donde se asoció a los cometas un significado de esperanza. Les voy a mostrar aquí un ejemplo que ha sido también muy estudiado. Les muestro aquí la imagen de la capilla de los Scrovegni en la ciudad italiana de Padova. Es una ciudad que, una pequeña iglesia, como ven, por fuera es muy austera y uno no se hace idea de la belleza que encuentra en el interior. Aquí se lo muestro, está totalmente cubierta las paredes, el techo de frescos que fueron realizados por este artista italiano Giotto di Bondone entre 1303 y 1305. Me voy a fijar en este fresco de aquí. Es la adoración de los reyes. María ha dado a luz, ha nacido Cristo, Redentor del mundo. Los magos de Oriente han venido a adorarle siguiendo una brillante estrella que les indica dónde ha nacido el rey de los judíos. Esta estrella de Belén está representada en el cielo y es un cometa. Con su cabeza, con su cola, esto es un cometa. Como digo, ha sido muy estudiada, se considera que es muy probable que Giotto di Bondone se inspirara en la imagen que vio del cometa Halley que se pudo observar en Europa, en el cielo de Europa, en 1301. Tenemos, por tanto, un cometa que no nos trae terror y desgracias, sino que nos trae un mensaje de salvación y de esperanza. Ha nacido Cristo Redentor. En honor a Giotto, la Agencia Espacial Europea, le puse el nombre, iba a decir lanzó una misión, no, rebobino. La Agencia Espacial Europea lanzó en 1985 una misión a la que llamó Giotto en honor al artista italiano. El objetivo de esta misión fue aproximarse al cometa Halley y estudiar su núcleo a una distancia que antes no había tenido precedentes. Aquí vemos una imagen del cometa Halley que se acercó, tuvo su máxima aproximación al Sol en 1986. Vemos cómo estos chorros en la superficie están lanzando esos hielos, esos polvos que antes les decía, para luego formar la cola característica. La misión tomó imágenes espectaculares. La cámara, de hecho, quedó destrozada por todos los impactos de las partículas de polvo, pero la misión siguió adelante para acercarse a otro cometa que estudió unos años más tarde. Es la misión Giotto,
nombrada por la Agencia Espacial Europea en honor a este artista italiano. En el siglo XIX, ese aura de terror de los cometas había desaparecido por completo. Halley había sido capaz de predecir el regreso del cometa Halley. Se había ya colocado sin ningún tipo de duda en el mundo celeste, no se había descartado esta división del mundo sublunar y el mundo sublunar. Todo había ayudado a que este aura terrible desapareciera. Se tomaron las primeras fotografías, la primera fotografía de un cometa, como ven aquí, y se tomaron los primeros espectros. Y en 1858 se observó un cometa que de nuevo fue impresionante. Pues, de los cometas registrados está entre los 5 más espectaculares de los que quedan registro. Imagínense la cola, se estima que la cola del cometa midió 75 millones de kilómetros. La distancia que nos separa del Sol, la Tierra del Sol, es 150 millones de kilómetros. Por tanto, cubre una distancia que es aproximadamente la mitad de la distancia que separa el Sol y la Tierra. ¿Se imaginan el tamaño de la Luna? El tamaño aparente de la Luna en el cielo. En la cola del cometa cabían docenas de lunas, todas unas detrás de otras. Por tanto, fue espectacular y quedaron multitud de grabados y registros de este cometa. Fue descubierto por el astrónomo italiano Donati, al que debe su nombre, y aquí les muestro una obra realizada por el artista escocés William Dyce. En 1858 visitó con su familia un lugar muy popular de vacaciones llamado Kent, en Inglaterra. Realizó este cuadro como un recuerdo agradable y bonito de esa estancia que tuvo allí con su familia, y es lo que representa aquí. Vemos a miembros de su familia que están paseando por la playa recogiendo pues, conchas, piedras plácidamente. Vemos un acantilado representado con todo lujo de detalles, lo cual ya nos dice del interés que tenía el artista por una observación detallada de la naturaleza, de querer hacer una representación fiel de la naturaleza. Y aquí no sé si pueden apreciarlo, lo he puesto con una flecha, hay un trazo muy débil en el cielo que es el cometa Donati. Se vio en el cielo de la tarde. Como ven, no causa terror. Los familiares de William Dyce no se asustan porque el cometa está ahí. Es parte del paisaje, pero sí que es cierto que cambia por completo la percepción, nuestra percepción de la obra, lo que nos transmite. Ese trazo tan sutil nos transmite esta idea de lo efímera que es la vida humana en comparación con ese objeto del cosmos que apenas se aprecia en el cielo de la tarde. Antes les hablaba del cometa Chury, se lo comparaba con la zona central de la ciudad de Madrid, el núcleo del cometa con un tamaño de unos 4 kilómetros. La Agencia Espacial Europea lanzó una misión que quizá algunos de ustedes recuerdan porque tuvo mucha repercusión en las noticias con razón, porque fue realmente impresionante. Los astrónomos estamos acostumbradísimos a ver imágenes espectaculares del cosmos y yo tengo que decir que a mí las imágenes que produjo esta misión me dejaron absolutamente impactada y maravillada. La misión Rosetta fue lanzada en 2004 para acercarse al cometa Chury. La nave madre se quedaría orbitando alrededor del núcleo cometario que aquí ven, esto es como una gran roca de unos 4 kilómetros, pero tenía un aterrizador que se separó de la nave y se posó en la superficie del cometa. Tuvo problemas porque uno de las anclas no se posó bien y rebotó, finalmente se perdió la señal de este aterrizador, se volvieron a tener noticias, fue toda una historia de película, pero bueno, me voy a centrar en las imágenes que tomó. Aquí ven pues, durante semanas cómo el cometa
iluminado por el sol, está expulsando chorros en distintas direcciones, unos se apagaban, otros se encendían. Son imágenes tomadas por la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Se tomaron imágenes muy detalladas del relieve, por ejemplo, este acantilado de aquí, tiene una altura de unos 134 metros. Aquí lo estamos viendo de frente, aquí de lado se vio, se tomaron imágenes, quedó constancia de cómo se derrumbaba la pared de este acantilado y aquí lo vemos, ha retrocedido el borde del acantilado, quedó constancia de este derrumbe por las imágenes tomadas por la misión. Ekaterina Smirnova es una artista rusa que se siente fascinada también por la ciencia y por la astronomía. Esta misión espacial en concreto le inspiró muchísimo. Quiero mostrar estas acuarelas porque hace cosas que a mí me parecen muy interesantes, además de muy bellas. Ekaterina Smirnova realizó una colección de acuarelas de gran formato y también esculturas inspiradas en las imágenes tomadas por la misión de Rosetta. Como ven, aquí son varias de las acuarelas que les muestro aquí, pero lo más interesante es cómo las hizo. Ella quiso incorporar en su materia prima parte de la naturaleza del cometa. Una de las cosas que se aprendieron al estudiar este cometa es que el agua de los hielos que forman el cometa es de una composición diferente al agua de la Tierra. En la Tierra tenemos la molécula típica H2O, en este cometa tenemos también moléculas de agua en hielo, pero que tiene una composición diferente, lo llamamos agua pesada, tiene deuterio en lugar del hidrógeno típico del agua normal. Lo que hizo Ekaterina fue producir agua pesada, hizo ella misma experimentos de electrólisis para lograr crear agua pesada, que es lo que utilizó para sus acuarelas, es el agua que utilizó para las acuarelas. También mezcló los pigmentos con polvo porque trataba de disminuir la capacidad de reflexión de la luz de esos pigmentos. Quería introducir una baja reflectividad parecida a la de la superficie del cometa. Es algo que llamamos albedo. El cometa tiene un albedo bajo, refleja poca luz, depende del material, y es lo que también quiso incorporar Ekaterina en su obra. Por tanto, es una artista que se siente profundamente inspirada por esta misión de la Agencia Espacial Europea y crea belleza a partir de la ciencia extraída de esta misión. Entonces voy a dejarlo ya aquí, he cubierto dos grandes bloques que son la Luna. Como la Luna perdió su pureza, partimos de un cuerpo puro, perfecto, inmutable, a una Luna tosca, sólida, imperfecta, cómo esto contribuyó a cambiar nuestra percepción del cosmos. Y he hablado también de los cometas, desde esa percepción como mensajeros y portadores de terror y de muerte, y cómo esa percepción fue cambiando a medida que nuestro conocimiento sobre ellos también fue avanzando. Finalmente, lo que he querido ha sido mostrarles cómo el arte se ha entrelazado con la ciencia para dejar constancia de todo esto. Y ya para terminar, voy a dejarles aquí por si les interesa este tema. Por supuesto, he utilizado muchísimas referencias de artículos, de libros, no puedo mencionarlos todos, pero si alguno de ustedes está interesado, aquí les dejo algunos de los libros que a mí me han resultado más interesantes para hilar la historia que le he contado, y muy especialmente un libro que recomiendo. El problema es que yo creo que no está en español, pero se lo recomiendo, que es Painting the Heavens by Eileen Reeves. Es absolutamente fascinante. Por tanto, lo dejo ya aquí y si quieren ustedes podemos pasar a preguntas o como me digan. Sí. Sí, Montserrat. ¿Sí?
Sí, Montserrat, en primer lugar, muchísimas gracias por esta magnífica presentación en la que has combinado de una manera, yo creo que excepcional, la ciencia y el arte y demostrado un conocimiento en ambas materias. Decir también que, antes no lo mencioné, que actualmente eres investigadora en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que es la cumbre de la ciencia en España y en la investigación. Y por tanto agradecerte una vez más tu intervención esta tarde aquí en el Ateneo en una conferencia que realmente ha sido magistral, porque has demostrado que no solamente conoces tu materia, la astrofísica, en la que eres doctora, sino también el arte. Has manejado con muchísima precisión y soltura por los trabajos de los grandes artistas a lo largo de la historia. Yo no sé si en este momento queda alguna pregunta, no soy capaz de verlo, pero si no hubiera ninguna pregunta, agradecerte una vez más tu intervención y naturalmente invitarte a que en el futuro vuelvas al Ateneo ya de manera presencial en nuestro salón de actos. Muchísimas gracias. Yo quería preguntar si Sí, se puede. Claro, adelante, adelante. Mira, muchísimas gracias por la conferencia porque me ha encantado y te quería preguntar que, puesto que la conferencia trata sobre cósmicos, si algún cuadro en algún momento fue vetado o su autor fue perseguido por haber, digamos, extendido teorías que en su momento podían parecer profanas o pudieran parecer escandalosas. ¿Algún artista vetado? No sabría, pero sí puedo comentarles que los artistas tenían cuidado. Y les voy a mostrar un ejemplo. A ver si lo encuentro. Les voy a mostrar un ejemplo. Sí que tenían cuidado. Bueno, me tengo que conformar con una que no es la que quería, pero bueno, me sirve. Ahora voy a compartir. Voy a poner en contexto la pregunta que me han hecho, ¿de acuerdo? Estamos en una época en la que la percepción del cosmos cambia radicalmente, sobre todo a partir de esas observaciones realizadas con los telescopios, con astrónomos como Galileo, también Kepler, etc., a principios del siglo XVII. En 1543, Copérnico había compuesto su modelo heliocéntrico, colocaba el Sol en el centro del universo. Desde época de Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, heredando ideas anteriores, especialmente de Aristóteles, propone un modelo geocéntrico donde la Tierra inmóvil ocupa el centro del universo y todo gira a su alrededor, ¿de acuerdo? Esta idea geocéntrica fue cuestionada por Copérnico en 1543. No me voy a extender demasiado, pero básicamente no tuvo demasiada repercusión en esa segunda mitad del siglo XVI porque realmente no mejoraba especialmente las predicciones que hacía Ptolomeo. Estamos en un mundo donde es importantísimo tener tablas astronómicas que nos den posiciones precisas de los planetas por distintos motivos. Porque queremos predecir nuestro futuro a partir de las predicciones astrológicas, también muy especialmente, de manera muy importante, para orientarnos en los viajes. Por tanto, muchos trabajos técnicos, digamos, necesitaban tablas astronómicas precisas. Nicolás Copérnico no consigue mejorar la precisión con la que determina la posición de los planetas en la predicción. Es uno de los motivos por los que el modelo de Copérnico no tuvo mucha repercusión. Fue rechazado por numerosos eruditos de la época que estaban muy aferrados a la cosmología aristotélica de la época. Ese es un motivo. Otro motivo es que lo que nos dicen los sentidos, por supuesto, es que todo gira alrededor de la Tierra. Cuesta mucho vencer la inercia de cambiar esta percepción de milenios y qué es lo que nos dice lo que vemos. Y en tercer lugar, las creencias religiosas. La Biblia en diversos pasajes afirma que la Tierra está inmóvil en el centro del universo.
Por tanto, las Sagradas Escrituras, que son la verdad absoluta en el siglo XVI, en el siglo XVII, afirma que si la Tierra está móvil no puede ser cuestionado. Es decir, no se puede aceptar la idea de que el Sol ocupe el centro del universo. Por tanto, en esa segunda mitad tenemos distintas posiciones con relación al modelo de Copérnico. No tuvo mucho impacto, tampoco mucho problema, porque realmente Copérnico se interpretó como un modelo que permitía predecir las posiciones de los planetas de aquella manera, pero que no era una realidad física. La clave y el problema ocurrió con Galileo Galilei. Cuando Galileo utiliza el telescopio, ve cosas como, por ejemplo, que Júpiter tiene satélites que giran a su alrededor. Por tanto, no hay un único centro de movimiento en el cosmos, que es la Tierra, sino que al menos hay otro que está en Júpiter. Vio también que Venus tiene fases como la Luna, que se explican de manera natural si Venus gira alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra. Lo que vio Galileo demostraba que era falso que la Tierra ocupa el centro del universo. Él decía, la realidad del mundo es que el Sol ocupa el centro del universo. Por eso tuvo tantos problemas. En 1616 la Iglesia declara herética, falsa, la teoría heliocéntrica y declara que herética porque va en contra de las Sagradas Escrituras. Galileo Galilei se le conminó a dejar de hacer la defensa pública de la teoría heliocéntrica. Lo podía proponer como un modelo matemático, pero no convirtiéndolo en una realidad física. Galileo Galilei no hizo caso y fue el motivo porque en el 1633 fue juzgado y se le obligó a jurar y fue condenado a arresto domiciliario durante el resto de su vida. Por tanto, esto es muy brevemente, porque habría que poner en contexto muy brevemente lo que ocurrió en esos siglos, y de ahí viene la pregunta de si hubo artistas que se sintieron perseguidos o los que se persiguió por lo que plasmaban en su obra. Voy a mostrar aquí un atlas que se considera el atlas celeste más bello de la historia. Fue realizado en 1687, ya muy avanzado el siglo XVII, por Adam Elsheimer, cosmógrafo, matemático, etc. Es una recopilación del conocimiento del cosmos que había en aquella época. No aporta nada nuevo, es más bien como una enciclopedia de astronomía. Y de hecho hay muchas copias en la Biblioteca Nacional de España, hay una edición y pueden ustedes ver las imágenes en internet y son absolutamente maravillosas. Si lo menciono es por lo siguiente. Adam Elsheimer representa 3 imágenes del cosmos. No he encontrado la diapositiva que quería mostrarles, pero aquí muestro 2 representaciones del cosmos. Tenemos aquí una con la Tierra en el centro, rodeada por agua, aire, fuego, y luego las esferas de los planetas que giran todos alrededor. Tenemos un modelo geocéntrico de Ptolomeo, tenemos aquí a Ptolomeo. Aquí tenemos una representación del modelo que Tycho Brahe proponía. Tycho Brahe se aferró todavía con mucha insistencia al modelo geocéntrico, dejando la Tierra inmóvil en el centro del universo, poniendo al Sol a girar alrededor de la Tierra y los planetas girando alrededor del Sol. Es como un modelo híbrido entre Copérnico y Ptolomeo. Y finalmente, vemos por aquí a Tycho Brahe, por ejemplo, algunos instrumentos astronómicos, etc. Y en otro, que es lo que no consigo encontrar, es una tercera representación del modelo heliocéntrico de Copérnico, donde aparece el Sol en el centro del universo. Andrea Stellarius no se decanta por ninguno de los 3 modelos, aunque ya ha avanzado mucho el siglo XVII y ya hay muchas observaciones que demuestran que Galileo, Copérnico tenían razón. Quizá por miedo a la Inquisición decide no expresar una opinión en favor de uno u otro modelo, pero hay un detalle curioso y es que en la portada
aparece una Urania, musa de la astronomía, varios personajes relevantes en la historia del conocimiento del cosmos, como Galileo, Cosmos, etc. Y aparece Galileo, lamentablemente no se lo puedo mostrar, pero aparece Galileo señalando hacia arriba a un pequeño sistema solar donde aparece el Sol en el centro y alrededor la Tierra. Parece que está haciendo un guiño, aunque no se posiciona claramente, parece que está haciendo un guiño a favor de ese modelo heliocéntrico de Copérnico. Es uno de los ejemplos que les plantearía. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere? ¿Sí? Yo no sé si se me oye. ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Montse, te quería dar las gracias de parte del Instituto de Física de Cantabria también. Bueno, no sé si tendrás después ocasión de leer todos los comentarios que hay en el chat de agradecimiento y de, bueno, y alabanzas también a lo bonita que ha sido tu charla y a lo interesante que ha sido. Me alegro mucho. Me gustaría preguntarte por el proyecto Cultura con C de Cosmos, del que eres coordinadora, a ver que nos cuentes en qué consiste o qué estáis haciendo. Sí, el proyecto Cultura con C de Cosmos tuvo como objetivo hacer tratar de hablar del cosmos de una manera diferente, hacer divulgación científica de una manera diferente. Quisimos combinar las distintas áreas del conocimiento, de la cultura, para hablar de ciencia. Como yo he hecho aquí, he utilizado el arte pues a través de la música, de la poesía, de la literatura, de la pintura. Organizamos una serie de iniciativas con multitud de instituciones, de entidades culturales en Madrid que se implicaron en este intento de aunar distintas áreas del conocimiento que generalmente se perciben como separadas, que no se mezclan, y de hecho mostrar la belleza que se puede crear, cómo se puede transmitir conocimiento y se puede enriquecer el lenguaje de la divulgación científica a través de otras áreas del conocimiento. Esto fue lo que nos inspiró. Fuimos un grupo de científicos, todos investigadores, del Centro de la Universidad Autónoma de Madrid, que compartíamos esta pasión no solo por la investigación científica, sino además por otras ramas de la cultura, pues como digo, la poesía, la literatura, etc. Trabajamos con entidades culturales como museos, Museo Arqueológico Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en fin, muchas entidades culturales en Madrid. Hicimos una primera edición entre octubre de 2018 y marzo de 2019, una segunda edición en la Semana de la Ciencia de 2019 y colaboramos con músicos, pintores, científicos, por supuesto, divulgadores de la ciencia, con actividades de todo tipo, conciertos, exposiciones de arte, tertulias, proyecciones de cine, todo alrededor de la astronomía y de la astrobiología mostrada a través de otras manifestaciones culturales. Entonces fue una experiencia absolutamente maravillosa, única, además, y ahora la cuestión que tenemos que decidir es si volvemos a hacerlo este año, ¿no? Es imposible, pero quizá volver a repetir el año que viene es lo que tenemos que decidir y decidir. Pero una iniciativa realmente muy creativa y muy bonita. Sí, ojalá sí y tengamos la oportunidad de verla. Y bueno, si nadie más tiene una pregunta, yo me cuelo con otra. Gracias. Me gustaría preguntarte por el tema de los cometas. No sé si se tiene a día de hoy constancia,
de si vamos a ser capaces de ver en estos años algún cometa tan impresionante como los que has descrito, que tan grande o tan espléndido como para poder retratarse o que lleve a la población al asombro, de la misma forma que lo hicimos nosotros. Pues no sabría decirle, lo voy a apuntar, tengo aquí un cuaderno para ir apuntando preguntas que me hagan y si lo averiguo, voy a tomar nota. Lo voy a investigar y si quieren me pueden mandar un correo electrónico que lo puede encontrar googleando Montserrat Villar, Centro de Astrobiología. Pueden encontrar el correo electrónico y así ya yo puedo responderle si le interesa. En este momento no tengo constancia de que haya previsto el avistamiento de ningún cometa tan espectacular como el de 1977 o otros. Sé que es un tema complicado porque con los cometas he tratado de encontrar alguno y realmente con el telescopio que tengo no he sido capaz y todavía tengo la espinita clavada. Pero bueno, sé que también estos se han dado de mucho en mucho y son pues, objetos que tienen unos caminos tremendos, entonces será muy complicado también seguirles el rastro y apreciar si va a haber alguno así de grande pronto. Para hacer observación con pequeños telescopios, con prismáticos a simple vista del cielo estrellado, yo siempre recomiendo que se pongan en contacto con la agrupación astronómica que hay en la localidad donde viven. Hay muchas agrupaciones de astrónomos amateur, son absolutamente maravillosos, tienen un conocimiento del cielo estrellado que muchos profesionales no tenemos. Ellos conocen, saben primero qué objetos interesantes se van a ver en cada año, en cada mes, etcétera, y saben cómo observarlos. Entonces, si si quiere asesoría sobre cómo la mejor manera de utilizar su telescopio para observar algún cometa que pueda verse a lo mejor el año que viene o en los próximos años, yo le aconsejaría contacte en Santander o bueno, en Santander. Estoy convencida de que tiene que haber alguna agrupación astronómica donde le pueden asesorar en ese sentido con muchísimo conocimiento. Sí, si no en el IFCA ya engañaré a alguien que me diga. Muchas gracias, Monse. Pues concluimos aquí esta intervención agradeciendo, como no, al Instituto de Física de Cantabria, el IFCA, esta colaboración que ya lleva varios años funcionando con el Ateneo de Santander y que ha hecho que la ciencia entre por la puerta grande de lo que hasta hace poco era realmente una casa de cultura en la que la ciencia tenía un papel poco relevante. A partir de esta colaboración con el IFCA, la ciencia ha entrado por la puerta grande, como debe ser, en el Ateneo de Santander. Montserrat Villar, muchísimas gracias por esta magnífica intervención y reitero lo que he dicho antes, esperamos verte en persona en nuestro salón de actos cuando la pandemia del coronavirus nos lo permita. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, al Ateneo, al IFCA, muchísimas gracias por la invitación y he disfrutado mucho también. Ojalá pudiéramos habernos visto las caras, pero espero que sí, que en el futuro pueda visitarles y hacerlo en persona. Muchas gracias.